Episodio 181. Las 4 claves para comunicar mejor y persuadir en tu podcast. Muy buenas y bienvenido al podcast Marketing Digital para Podcast. Soy Borja Girón y cada jueves aprenderás todo lo necesario para ganar oyentes y generar ingresos con tu podcast. Recuerda unirte a la comunidad de emprendedores desde borjagirón.com/comunidad y podrás acceder a las sesiones de Mastermind cada lunes conmigo y con el resto de emprendedores, al podcast secreto, a los retos y a las categorías dentro del grupo de Telegram sobre Instagram, redes sociales, finanzas, criptomonedas, salud, inteligencia artificial, marketing, podcasting, productividad y todo lo necesario para desbloquear tu negocio. Ahora sí, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Comenzamos. ¿Cuáles son esas 4 claves para poder comunicar y persuadir mejor en cada uno de los episodios de tu podcast? La primera de ellas es no usar coletillas. El típico vale, el ok. Todo esto, al final, a nivel subconsciente, hace que no comuniquemos de la forma más apropiada posible. Y para solucionarlo, como está a nuestro nivel subconsciente, no nos damos cuenta, ha sido un proceso de años y años de trabajo sin darnos cuenta para meter esas coletillas al final de nuestras frases, lo que tienes que hacer es escuchar tus propios episodios. Si te grabas una conversación, escúchate. Mírate, porque así vamos a poder tener conciencia de lo que dices y vamos a prestar atención a nuestros errores, porque si no sabemos que estamos cometiendo errores, ya te digo, te adelanto que los estás cometiendo, como los cometo yo, a pesar de intentar controlar estas coletillas del vale, del ok, hay muchas palabras que se utilizan del bueno, y no nos damos cuenta. Por tanto, corregir estas coletillas o muletillas es fundamental para comunicar mejor, para transmitir nuestros conocimientos de una forma más adecuada, que sean más fácilmente digeribles y, por otra parte, para poder persuadir. Clave número 2. Hablar más lento. En muchas ocasiones es importante enfatizar, como trato de hacer yo en cada una de mis frases, hablar de forma natural, pero no aburrir a la gente con el mismo tono todo el rato. Y sobre todo si hablamos muy rápido, al final la gente no... Vale, si estás escuchando a 1 por, a 2 por, mucha gente lo hace, no es mi recomendación, porque vas a perder mucha esencia del contenido, no vas a poder interiorizarlo y además vas a acelerar tu vida, vas a aumentar el nivel de estrés. Por tanto, a nivel de podcast, si tienes un podcast, habla más lento. Si eres una persona que habla muy lento, no hables más lento, pero de una forma más natural, de forma que tengas tiempo para crear esas pausas, para que la gente pueda pensar sin querer contar muchas cosas muy rápido, como a mí me pasa en muchas ocasiones. Tengo el problema, normalmente, de haber empezado haciendo muchos directos. Y en los directos hay que cautivar a la gente rápidamente, porque si no se aburren. Pero eso no lo puedo transferir al formato podcast. Es importante transmitir el contenido de forma directa, no dando 1000 vueltas a las cosas ni haciendo perder el tiempo a la gente, pero de la forma adecuada para que la gente sea capaz de entender los conceptos, interiorizarlos y que al final puedan ponerlos en práctica, que es de lo que se trata. Tercera clave, tener una escaleta con los puntos más importantes que quieras tocar en tu podcast. En un inicio, incluso, lo que puedes hacer es leerlo, pero para esto, y que no quede aburrido, que no quede... La gente usa palabras que no utilizaría nunca a la hora de hablar cuando leen. Saber hacer esto, saber escribir para leer, es complicado. Gente que lo hace muy bien y de la que te puedes fijar en muchas ocasiones es Óscar Feito. Óscar Feito escribe de una forma magistral, bajo mi punto de vista, que no parece que esté leyendo, sabes que está leyendo, pero no lo parece. Y eso se necesita experiencia, se necesita escuchar a personas que lo hagan. Y obviamente hace entrevistas en las que no se lee. Y aquí es donde entra la parte de la escaleta, donde tú tienes una base, una experiencia, se requiere tiempo, esfuerzo, sacrificio para ir mejorando poco a poco. Pero bajo mi punto de vista, cuando alguien te dice
este episodio es sin guión. Bajo mi punto de vista es una no humillación, pero no le estás dando valor a ese público, a ese oyente que está detrás y que tiene un tiempo limitado, que deberíamos valorar ese tiempo y que tenemos que haber tratado de buscar ese resumen, esos puntos clave, para no ir, bueno, como no he tenido tiempo, voy a grabar y tengo que grabar un podcast, lo que surja. Y eso hace que se te olviden cosas importantes, que luego tengas que rectificar, que cuentes cosas innecesarias y, bajo mi punto de vista, tener una escaleta, unos puntos clave a tratar, como tengo yo en este podcast, es fundamental para ahorrar tiempo, ser mucho más productivo y que la gente aprecie mucho más lo que estás contando y, por tanto, persuadiendo a la gente. Y la última clave, que la estás escuchando directamente en este podcast, me ha costado mucho y de hecho no sé si lo acabaré y lo seguiré haciendo, pero creo que es importante. La edición, los efectos, esa música que acompaña y que he experimentado tanto en estos podcasts a lo largo de estos años como cuando yo consumo contenido, cuando veo y escucho podcasts, cuando veo reels o vídeos en TikTok, es muy distinto. Y ahora que estoy editando y creando vídeos en formato reel en Instagram, sígueme en Instagram si aún no lo has hecho, @BorjaGirón, lo estoy experimentando. Veo el antes de un vídeo donde doy 5 claves para hacer algo y crecer en Instagram. El vídeo lo podría subir directamente, las claves son las mismas, el aprendizaje es el mismo, pero si añado efectos, transiciones, cortes, secuencias, es otro mundo. Es como si fuera un contenido completamente distinto, mucho más atractivo, incluso aunque sea el mismo vídeo. Pero con esas transiciones, cortes, efectos, es como si fuera otro mundo distinto, partiendo del mismo vídeo. A nivel cerebral, a nivel de que la gente se quede enganchada, que acepte, entienda los conceptos y los ponga en práctica, cambia muchísimo. Aquí, por ejemplo, vamos a ir viendo el tema de la música. En principio es una música libre de derechos que no debería dar problemas. Está sacada de Pixabay, que estuve el otro día pues varias horas buscando la música perfecta para la introducción y para el final de todos mis podcasts. Quiero ser productivo y voy a usar la misma música en todos los podcasts, pero es importante tener en cuenta que puede haber posibles problemas a la hora de subirlos en YouTube, temas de derechos, todas estas cosas. Y para ser también productivo y no tener que editar, que es una de mis prioridades, uso Spreaker Studio. Y para ello tiene una funcionalidad, tienes un tutorial dentro del curso de podcast en triunfacontublog.com, donde se llama Autoducking. Y lo activo y cuando pongo una música y luego hablo, se sube o se baja el volumen para que se me escuche. Y esto me permite hacer una edición en directo. Es decir, yo no edito, yo ahora mismo estoy grabando y tengo aquí mi aplicación, mi herramienta del ordenador, de mi Mac, donde tengo varios sonidos y hago clic en cada uno de ellos en cada momento. Esto obviamente se necesita cierta experiencia, cierta soltura, pero es algo que funciona muy bien y me permite transmitir mejor, comunicar mejor, ser más persuasivo porque queda mucho más profesional. Bajo mi punto de vista, y a pesar de que no sea un profesional de la edición, ni mucho menos, ni de la grabación de podcast, pero creo que queda un toque mucho más ameno, divertido, entretenido y al final eso hace que se transmita mucho mejor. Además, si creas este tipo de contenido con este formato más profesional, entre comillas, o sin entre comillas, más probabilidades tienes de que te contraten, de generar confianza, de que surjan colaboraciones, de que anunciantes estén dispuestos a trabajar contigo, etc. Así que tenlo muy en cuenta. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda unirte a la comunidad de emprendedores desde borjagirón.com/comunidad. Y suscríbete al podcast para no perderte el resto de noticias, novedades, trucos y tendencias del mundo del podcasting. Si quieres seguir escuchando episodios como estos, compártelo, dale a me gusta, deja 5 estrellas o un comentario, que ahora puedes hacerlo desde prácticamente cualquier aplicación. También puedes acceder al curso de podcasting y al de Instagram, por ejemplo, desde triunfacontublog.com. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Marketing Digital para Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo, te quiero.